sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Amén. Oramos por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, maravilloso Rey, venimos delante de tu presencia, reconociendo que toda bendición proviene de ti. Te rogamos que nos hables, por favor, que nos dé la oportunidad de poder vivir una experiencia diferente el día de hoy por medio de tu bendita palabra. Padre, quita todo estorbo de los aires. Da paso a que la presencia poderosa del Espíritu Santo en esta hora gobierne en esta casa, trayendo el mensaje que necesitamos para ser edificados, para ser bendecidos, maravilloso Rey. En tus manos ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, creyendo que tú hablarás a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego y te suplico, como sacerdote de esta casa, por cada uno de los que hoy están aquí presentes. Escucha su necesidad, escucha su petición, bendíceles por favor. Y de igual manera, Señor, te ruego por los que no han llegado el día de hoy a casa. Sé tú con ellos, bendiciéndoles. Sé tú con ellos, Señor, también llevando la bendición que preparaste en este día para esta casa. Y que solo por participar, Señor, de esta casa, ellos reciban lo que tú hoy has dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele al Señor un fuerte aplauso, por favor, hermano, hermana. Gloria a Dios. Bueno, mirando esta palabra, hermano, yo me ponía a pensar. Muchas veces hemos escuchado que la gente nos dice: Dios no te necesita a ti para hacer la obra. Incluso, con todo respeto, en alguna ocasión de mi ministerio he pronunciado esas palabras. He dicho esas palabras de: Dios no te necesita a ti para hacer la obra. Pero mirando la palabra, hermano, el Señor me hacía ver que hay que corregir muchas cosas. Que hay que cambiar la mentalidad que hemos tenido, la mentalidad en la cual nos han enseñado que Dios no nos necesita para nada, cuando la palabra tiene muchísimos pasajes donde nos hace ver que Dios nos necesita para desarrollar la obra. Por eso, mirando este pasaje, yo podía entender que Dios necesita de mí, que Dios necesita de ti para poder desarrollar su obra. Y yo quiero en esta mañana motivarte, quiero en esta mañana decirte de verdad: Dios necesita de ti. Dios necesita de ti para que la obra continúe. Dios necesita de ti para que la obra se desarrolle. Dios necesita de ti para que haya un crecimiento en el pueblo de Dios. Por eso, qué importante es entender que los propósitos y los planes de Dios se van a cumplir en todo aquel que se deje usar por Dios. Por eso quiero decirte en esta mañana, hermano, tú que vienes a la casa del Señor, tú que buscas tener un encuentro con el Señor, Dios te va a usar con un propósito específico. Dios va a hacer de ti alguien útil para la obra del Señor. Dios va a hacer de ti alguien útil para expandir el reino de Dios. Por eso, mire qué importante es poder mirar cómo el Señor le dice a Moisés: Moisés, Moisés, ve con el rey de Egipto y dile todo lo que yo te diga. Qué importante es entender que el Señor nos va a usar de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunos de nosotros podemos tener la formación de Moisés. Algunos de nosotros podemos ser como un Moisés al cual el Señor va a usar un día para que enfrente a Faraón. ¿Sabe, hermano? Si tú no has vivido en el mundo,
si tú no te has hecho a imagen del mundo, si tú no te has adoctrinado en el mundo, si tú no has tenido una participación en el mundo, tú no puedes enfrentar a Faraón. Moisés tenía la doctrina de Egipto, era hermano de Faraón. Moisés vivió en Egipto, por lo tanto, él sabía lo que tenía que enfrentar con Faraón. Por eso el Señor manda a Moisés con Faraón. Porque sabía quién era Moisés, sabía cuál era su adoctrinamiento, sabía cuál era su enseñanza. Y por eso le dice, tú vas a ir con Faraón, Moisés. Porque tú sabes cómo tratar a Faraón. Por eso, qué importante es entender que nosotros tenemos que aprender que Dios nos va a usar con un propósito específico. Dios te va a llevar a hablar con un drogadicto porque tú viviste el tiempo de la drogadicción. Dios te va a llevar a hablar con una adúltera porque quizá tú un día en tu vida también adulteraste y sabes del dolor que hay en esa situación. Dios te va a llevar a hablar con un ladrón porque quizá un día tú también tomaste algo que no era tuyo y sabrás el dolor que se siente cuando descubres que estuvo mal lo que hiciste. Dios no va a enviar a otra persona que no sabe lo que el otro siente o lo que el otro vive. Por eso Dios busca en nosotros alguien que tenga la capacidad de tener un encuentro con aquel que le ha llamado. ¿Sabe qué hermoso es cuando alguien se acerca a Dios y le dice, Dios, necesito de ti. Dios, necesito que me ayudes. Dios, necesito que me liberes. Dios, necesito que me cambies. Dios, necesito que me perdones. X causa es la que te lleva a estar delante del Señor. Y así Dios dice, Dios, yo necesito de ti. ¿Cuántos creen que el Señor le puede usar en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor puede usar lo vil y lo menospreciado del mundo para transformarle la vida a otra persona? ¿Sabe qué importante es entender que usted y yo no somos como nos la han pintado siempre, hermano? Porque usted acérquese con su papá o con su mamá y le va a decir, ¿qué te parezco yo? Y su papá y su mamá le van a decir, el mejor de todos. La mejor de todas, hija. Nadie como tú. Dios me bendijo contigo. Dios me agració contigo. Pero nunca le vamos a decir, Dios me desgració contigo, ¿verdad? No, al contrario. Dios me agració contigo porque me bendijo de tal manera que hoy eres mi tesoro más querido. No le vamos a decir, eres la que me estás echando a perder la vida. No le vamos a decir, eres la que me estás frenando. Eres lo negativo en mí. No, ¿por qué? Porque sabemos que son una bendición de Dios. Pero por lo mismo que caminamos con esa actitud, no enfrentamos los errores de los nuestros. No enfrentamos las actitudes de los nuestros. Y muchas veces eso hace que los nuestros se pierdan. ¿Sí está conmigo? Por eso mire qué importante es entender que Dios quiere hacer de nosotros una nación poderosa y bendecida. Dios quiere que tú vayas al mundo y prediques. Dios quiere que tú vayas al mundo y compartas el evangelio del Señor. Pero sabe, no el evangelio, hermano, de que lleves tu Biblia y le digas a alguien, mira, aquí dice que Dios te ama. Mira, aquí dice que Dios te perdona. Aquí dice que Dios tiene misericordia de ti. No, no el evangelio escrito de leerle nada más. No. Quiere que tú vayas al mundo y lo evangelices con tus hechos, con lo que has crecido, con lo que has avanzado en el evangelio, y que le hagas saber, yo antes era, porque dice la palabra, antes erais esto vosotros, ahora ya no lo son. Ahora son una nación santa para el Señor, dice. Que los demás vean tu santidad, que los demás conozcan el por qué ahora Dios te usa a ti, el por qué ahora Dios necesita de ti. Porque ¿sabe qué hermoso es cuando alguien te dice, yo te conocía antes, yo sabía que tú eras de esta forma, y ahora que te veo, veo que eres diferente? ¿Qué te causó eso? ¿Qué te cambió? ¿Qué te ayudó? ¿Quién te transformó? De cuando tú le presentas al Dios que te transformó. Hermano, qué hermoso es cuando alguien te escucha, porque vio en ti un cambio ya.
Pero cuando nosotros llegamos, hermano, con una actitud de que Dios te quiere cambiar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere liberar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, hermano, y la gente que nos oye, mira que somos los mismos, dígame, ¿cuántos nos hacen caso? Nadie, porque empiezan, pues que te cambie a ti primero, pues que haga contigo la obra. Esa obra de la que tú hablas, que la haga contigo primero y ya después vienes conmigo. Pero déjeme decirle algo muy importante, hermano. Dios miró en ti una característica impresionante. Dios miró en ti algo que nadie había visto. Dios miró en ti algo que todos menospreciaban. Dios miró en ti un alma generosa. Dios miró en ti un alma que tenía la capacidad de transmitir misericordia, perdón y amor. Porque sabe que la gente nos dice qué insensible eres. Quien no te conoce que te compre, dice. Pero es que ellos miran el exterior. Ellos miran lo que han formado, lo que han creado, lo que han degenerado en nosotros. Pero Dios mira lo que Él ha puesto dentro de ti. Él mira esa alma capaz de amar, capaz de perdonar, capaz de transmitir misericordia. Y por eso Dios dice, necesito de ti. Necesito de ti. ¿Sabe qué importante es entender cuánto Dios necesita de nosotros? Aunque la gente nos dice Dios no nos necesita para hacer su obra, déjeme decirle algo muy importante. ¿Por qué el Señor no acabó a Moisés? ¿Por qué el Señor prefirió acabar al pueblo que a Moisés? ¿Por qué le dice apártate de ellos, los voy a destruir? Le dice. Porque Dios sabe el valor que te ha dado, sabe lo que ha puesto en tu vida. Sabe lo que tú le puedes servir y por eso dice, si los demás te menosprecian, si los demás no te quieren, si los demás te difaman, si los demás hablan mal de ti, yo quiero tener contigo un trato de bendición. Él quiere tener contigo un trato de bendición. Él quiere transformar tu vida, hermano. Por eso a Moisés le dice, apártate, apártate. Apártate de ellos. Apártate de ellos porque los voy a destruir. Tú me sirves a mí. Déjame decirte algo. Tú le sirves a Dios. Tú le sirves a Dios y por eso el Señor quiere ocuparte. Tú le sirves a Dios y por eso Dios te necesita, hermano. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 6. Versículos del 2 al 8, por favor. Éxodo capítulo 6, versículos del 2 al 8, dice la palabra del Señor. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Amén. Fíjese, hermano, qué importante es esto.
Qué importante es poder ver para qué te necesita Dios. ¿Para qué Dios quiere ocuparte? Fíjese qué importante es. En este pasaje usted va a encontrar mínimo 5 cosas en las cuales Dios le quiere usar, en las cuales Dios necesita de usted. Fíjese, hermano, cómo Dios necesita que tú vayas a los hijos de Israel, que tú vayas al pueblo del Señor, que tú vayas a la familia del Señor, que tú vayas a la iglesia donde te congregas a decirle al pueblo del Señor que el Señor primero los va a sacar de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el Señor te va a enviar a decirle a aquellos que están atribulados en su trabajo, a aquellos que tienen un pesar fuerte en su trabajo, a aquellos que están mirando una escasez en su trabajo, que el Señor les va a sacar de esa carga tan pesada que tienen. Pero ¿cómo creerlo, pastor? ¿Cómo creerlo si yo no miro que cambie nada a mi alrededor? Eso es lo primero que tiene que cambiar. Lo que tú miras. Porque lo que tú miras te frena. Porque lo que tú miras te estorba. Por eso tiene que haber un cambio en nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor de verdad quiere sacarle de esas cargas pesadas? ¿A cuántos les gusta su trabajo? ¿Cuántos se gozan con lo que hacen en su trabajo? Porque sabe, el trabajo es un gozo. El que lo desarrolla con el gusto que debe de ser, lo disfruta. Pero cuando, hermano, el trabajo ya se te volvió una carga, así sepas tú que de ahí comes, que de ahí recibes una solvencia buena, se te vuelve lo más pesado. ¿Por qué? Porque ya chocas con lo que haces. Pero todo está aquí, en cómo veo yo las cosas, en cómo siento yo las cosas, en cómo pienso yo las cosas. ¿Sí está conmigo? Por eso, mire qué importante es esto, porque Dios te va a usar para que tú vayas con alguien que está teniendo un problema, una situación laboral fuerte, al grado de decir, ya no quiero esto, ya no lo soporto, ya no voy a trabajar. Vas a llegar a confortar, a llevar palabra del Señor, a mostrarle que el Señor tiene la respuesta, la solución a lo que él está pasando. Es que ya no aguanto, es que ya por causa de mi trabajo no puedo ir a la iglesia. No ponga pretextos. Porque muchos decimos, no voy a la iglesia por mi trabajo. Si tu trabajo te es una carga, Dios te lo puede quitar. ¿Qué quieres que te quite el Señor, la carga o el trabajo? Mejor la carga, ¿verdad? Porque si tu trabajo es para sostenerte, para solventarte, que mi trabajo continúe. Mejor que me quite el pesar que tengo para dejar de estar poniendo pretextos de que no voy por mi trabajo. No. Nunca justifiques tu falta de amor o tu pereza diciendo no voy por mi trabajo. Porque eso te va a cerrar la puerta. Mejor reconócele a Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? La verdad tengo flojera de ir. La verdad, estoy perdiendo hasta el amor por ti. Mejor díselo a Dios. Y no digas, no voy por mi trabajo. Y hasta te inventas trabajo ese día. No. Así no es con el Señor. Dios te va a usar. Dios te necesita para hacer algo. Pero en esa condición o en esa posición, Dios no te va a usar. Dios no va a usar a alguien que justifique todo. Dios no va a usar a alguien que tenga flojera por hacer algo en la obra de Dios. No. Dios te va a usar para motivar a otros. Dios te va a usar para llevarles a otros la verdad. Dios te va a usar para que otros salgan adelante y dejen las cargas que les están acabando. Porque sabe, hermano, qué triste es que venir a la iglesia, estar en las cosas de Dios, se vuelve tan pesado como si estuvieras trabajando en el mundo. Se vuelve tan difícil de llevar como si estuvieras trabajando en el mundo. Se te hace una carga. Si no voy, no me ve el pastor y se enoja. Déjeme decirle antes de continuar con esto, con todo respeto, a mí no me enoja si viene o no viene. Al final de cuentas,
Si usted quiere estar con Dios, usted es el que lo va a lograr, no yo. No porque yo llegue y le diga, este es mi cuate, este es mi consentido, este es mi hijo, este es mi oveja, este es mi congregante, este es el K8, este es el mesiánico, ¿los van a dejar entrar? No, no los van a dejar entrar porque la salvación es personal. Mi función es enseñarle, mi función es compartirle. Si usted lo agarra, lo vive y se lo come, qué bueno, porque eso le va a llevar a seguir adelante. Pero si usted dice, no me lo como, no lo agarro, no me sirve, es cosa suya. Esta es mi función como pastor, enseñarle, no obligarlo, no amarrarlo y decirle, aquí lo quiero, se me queda en esa columna y no se mueve, y mañana que venga ahí lo quiero ver también. No, no. ¿De qué me sirve tener una oveja que esté a fuerza en la iglesia, amarrada? ¿De qué me sirve tener una iglesia que tenga un sentir contra mí en lugar de tener un sentir de bendición? ¿De qué me sirve? De nada. Al contrario, quien vea a esa oveja amarrada ahí al poste dirá, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo tienen ahí? Ese va a ser tu fin también, ¿eh? Si sigues viniendo así vas a estar tú también. Te van a amarrar también a la columna y no te van a soltar, porque te van a poner una carga pesada. No, hermano. Usted tiene que entender que lo que Dios ha puesto en usted, si usted ya lo está trabajando, su compromiso es con Dios, no conmigo, es con Dios. ¿Qué te dio Dios? Un talento, una mina. ¿Qué te dio Dios? Un ministerio. ¿Qué te dio Dios para que tú lo trabajes, lo desarrolles? Porque al final de cuentas te va a pedir cuentas a ti, no a mí. A mí me podrá pedir cuentas de la congregación. Esta oveja, ¿cómo era? Este chivo, ¿cómo era? Porque nada es oculto a Dios. Usted podrá llegar con el Señor vestido con piel de oveja, pero los cuernos del chivo se le van a ver. Iba a decir, por eso este chivo, ¿cómo era? Porque aunque se disfrace ante Dios, no se le puede engañar a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sabe? Dios le quiere usar, pero le quiere usar realmente, verdaderamente. Que usted sea verdadero para ser usado por el Señor. Por eso que importante es entender que cuando Dios nos quiere usar, nos va a llevar con un propósito. Nos va a mandar con un propósito. Dile a tu hermano, Dios te quiere sacar de la carga de los egipcios. Amén. Después dice este mismo pasaje que Dios nos va a enviar, hermano, que Dios nos va a enviar o que Dios nos necesita para librar a su pueblo de la esclavitud. Es el segundo punto de ahí. Dios quiere que tú libres a su pueblo de la esclavitud. Pero a ver, acá entre nos, ¿en qué esclavitud estamos viviendo usted y yo? ¿Está usted esclavo de algo? Porque si usted está esclavo de algo, no puede liberar a otro de esa esclavitud. Al contrario, lo va a contaminar con su esclavitud. ¿De qué quieres que te libre el Señor? ¿Qué esclavitud tienes? ¿Sabe que muchos están esclavos de sus pensamientos? Piensan y piensan y piensan. Lo malo es que piensan y no dan soluciones ni respuestas. Se cargan con sus pensamientos. ¿Será que es así? ¿Será que me está mintiendo? No, yo no lo veo así, yo lo veo diferente. No, es que lo que él dice no me checa. ¿Sabe? Tenemos hasta el ministerio ya de checador. Creemos que porque nos dicen algo y no nos parece, no es cierto. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué dice la palabra? Si está escrito, es una verdad. Si no está escrito, no es una verdad. Por eso mire qué importante es que usted conozca la palabra del Señor. Para acá entre nos. ¿Qué es conocer la palabra del Señor? Pastor, lo que está escrito es lo que yo conozco. Y le puedo preguntar algo. ¿Hasta dónde es positivo conocer lo que está escrito nada más? Porque lo escrito es letra. ¿Qué hay detrás de lo escrito?
¿Sí está conmigo? Lo escrito es letra. Y como usted conoce lo escrito, también entonces conoce que dice que la letra mata. El que quiere vivir como está la letra, no va a crecer, no se va a desarrollar, no va a tener vida en lo que representa el Evangelio del Señor. Porque a mí me enseñaron que hermano, si yo declaro que acepto a Jesús, yo y toda mi familia o toda mi casa somos salvos, pastor. ¿Ok? Eso te lo enseñaron. ¿Quién te lo enseñó? ¿Yo? ¿O te lo enseñó tu abuelito? ¿O te lo enseñó otro evangelio? Para decirte entonces que te engañaron. Porque yo siempre le he dicho, el día que yo lo engañe con la palabra, váyase. Váyase. Pero ¿sabes qué tremendo es? Que creo que lo que me dicen otros, porque así me lo hicieron creer, es la verdad. Y yo digo, yo soy salvo, y mientras yo ore, mientras yo clame, mientras yo chille al Señor, todos mis hijos van a ser salvos. Aunque tu hijo ande en la droga, aunque tu hija se esté prostituyendo, aunque tu hijo esté vendiendo lo que no, dice, son salvos porque yo soy salvo. Y déjeme decirle que cuando llegue al cielo, ni siquiera una pizca de la esencia de ellos encontrará en el cielo. Y usted preguntará, ¿y mi familia? ¿Cuál familia? Y eso lo voy a desengañar totalmente, para que no se enoje de una vez. Ni usted va a llegar al cielo por alcahuete. Porque usted pensó que lo que hacía era bueno y nunca descubrió el evangelio en su vida. ¿Cómo es posible que yo miro que mi hija y mi hijo X hacen lo malo y pienso que se van a ir con Dios? ¿Hasta dónde mi engaño me puede acabar? ¿Sí estamos aquí? Por eso mire qué importante es como el Señor dice que Él nos va a enviar a librar de la esclavitud a su pueblo. Hay pueblo que está esclavo de su ignorancia. ¿De qué me sirve, con todo respeto, escuchar apóstoles, escuchar varios pastores, escuchar varios profetas del Señor, si yo no cambio o si la palabra no hace nada en mí? ¿De qué me sirve decir yo escucho a fulano, yo escucho a perengano, yo escucho a sutano? ¿De qué te sirve escuchar a tantos si no haces nada? ¿De qué esclavitud estás saliendo tú? De ninguna. Porque eres esclavo de escuchar a uno, a otro, y no tienes salida para ti mismo. Por eso el Señor nos quiere llevar a liberar de la esclavitud a esas personas que, aunque son pueblo de Dios, creen que por escuchar a medio centenar de pastores o de apóstoles ya la libraron para irse con el Señor. No, déjeme decirle que no es así. Dígale a su hermano, tienes que tener una identidad. Tienes que tener una identidad ministerial y pastoral. ¿Sí está conmigo? Porque dice la palabra que la oveja oye la voz de su compadre, de su comadre, de su vecino y de los que le dan de comer. ¿Verdad que así dice? ¿Qué dice la palabra? La voz del pastor, de su pastor, dice. ¿Sabe? Ahí empiezan los problemas de la identidad. ¿Cómo poder llegar a la presencia del Señor sin nunca oír la voz del pastor? ¿Cuál pastor? Y no me diga usted, del Señor. Porque a través de uno usted tiene que oír la voz del Señor. No mi voz. La voz del Señor, que te redarguye, que te lleva a corregir, que te lleva a cambiar, que te lleva a ser transformado. ¿Sí estamos aquí? Porque muchos dicen, es que yo hago lo que dice el pastor. No, no haga lo que diga el pastor, haga lo que diga Dios.
Lo que diga Dios. Si el pastor le dice súbase allá a la banca esa y aviéntese un clavado y no meta las manos, dijo el pastor. No, ¿qué dice la palabra? A través del que le predica la palabra. Por eso cuando usted, hermano, escucha la voz del Señor y tiene identidad de oveja, usted se hace afín a su pastor. Porque dice el Señor me habla a través de. Y entonces usted reconoce en ese pastor la voz del que le habla. Mientras no. Por eso hay uno que se mete por acá, hay otro que se mete por allá, hay otro que se mete para allá. Y dice, todos los evangelios nos llevan a Cristo. ¿Y será que sí es cierto eso? ¿Será que todos los evangelios llevan a Dios, a Cristo, a la casa del Padre? ¿Sabe? La misma Biblia nos enseña que había diferentes tipos de evangelios. El apóstol Pablo dice, mi evangelio, o por fin era de Dios o era tuyo. ¿Quién te lo dio? Es que Jesús me reveló. Entonces, ¿era de Jesús o era tuyo, Pablo? Yo le pregunto a usted, ¿cuál evangelio aceptamos? ¿El de Pablo o el de Jesús? Porque dice la palabra que el único que te va a llevar a la presencia del Padre, ¿quién es? Dice, yo soy la puerta, dice. El que viene a mí puede ir al Padre, dice. O sea, el evangelio que te va a llevar a la presencia del Padre va a ser el evangelio de Jesús. Los demás evangelios tienen una función: mostrarte cómo debemos de caminar, mostrarte que hay cosas que hay que rescatar, mostrarte que hay cosas que debemos de transformar. Por eso Pablo, hermano, en sus 13 epístolas, 13 eran o 16, ¿no se acuerda? Ahí léale cuántas hay después, hermano, de los evangelios. Creo que sí eran 13. Es el que más epístolas escribió Pablo. ¿Sabe por qué en cada una se manifiesta de una forma diferente el evangelio? ¿Por qué le habla a unos en su condición? Por ejemplo, a los romanos, ¿cómo les habla? ¿Tienen que corregir en qué? En todas las actitudes carnales. Porque a los Gálatas también les hace ver que hay cosas que en ellos tienen que cambiar, y sobre todo en ellos tienen que cambiar la insensatez, les dice. La fascinación que tienen. Llega alguien y te habla bonito y dices, con este me voy, con él, con este me voy, con este me caso, con este me quedo. Y llega otro y dice, también, no, este está mejor que este. Ese es el problema. Porque le dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los desvió después de haber conocido la verdad? ¿Cómo se dejaron seducir? Ay, es que habla bien bonito. Es que este no me grita como mi pastor. Ay, es que este sí me tolera, sí me dice, no te preocupes. Y mi pastor dice, corrige, ¿no? Y este me dice, poco a poquito. Por eso este sí lo quiero. Hombre. Pablo le hablaba a cada uno de una forma diferente, pero le hablaba en lo que estaban fallando. Por eso yo te digo hoy, ¿quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres que el Señor te use? Déjate trabajar por el Señor. Él ya te llamó, ya tienes el primer punto a tu favor. Ya te llamó, ya te miró, ya te escogió, ya estás en el camino del Señor. Ahora deja que Él te use, hermano. Ahora deja que Él ocupe de ti lo mejor. Dios te necesita. ¿Cuántos lo creen? A ver, hermano, como que yo no creo que usted lo crea. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, úsame, Señor? ¿Ve cómo no le creo? Porque usted dice, no, es que si yo le digo al Señor, me va a agarrar la palabra. ¿Y qué tal si no puedo? Pero ¿sabe? Dios no va a hacer nada si usted no le abre la puerta al Señor.
Decirle al Señor, Señor, úsame en lo que tú me quieras usar, es decirle, ahí está la puerta abierta, entra y haz lo que tengas que hacer, Señor. Pero si yo no le digo que me use, Él no me va a usar, porque por eso dice en Apocalipsis que Él toca a la puerta. Y al que le abre, dice, al que abre, Él entra, se sienta a la mesa contigo y cena contigo. Pero al que le abre, al que escucha que ahí está Jesús a la puerta. Por eso, ¿cómo decirle al Señor? Úsame, Señor. Si no he corregido, si no he entendido que Él me puede usar a mí. Dios necesita de ti. Dios necesita de ti para hacer la obra poderosa que Él ha preparado para su pueblo, hermano. Después dice aquí que el Señor los redimirá con brazo extendido y con juicios grandes. Dios quiere que tú vayas y le digas a su pueblo que Él los va a redimir, que Él los va a sacar adelante, que no te preocupes, que si ha habido contra ti alguna situación, el juicio de Dios vendrá sobre los que te han dañado o afectado. Si alguien ha murmurado contra ti, si alguien ha levantado falso contra ti, ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor, ponlo en las manos de Dios y la venganza del Señor se llevará a cabo, porque el Señor nunca dejará de su mano a sus justos. No empieces con el drama de que me la paga. No, me la hizo, va a ver, me va a conocer. Por eso me llamo Juana y por eso me di apellido Machetes. No, hermano, no. Nada de que le voy a dar, no. ¿De verdad crees que Dios puede obrar por ti? Deja que Dios obre por ti. Algo que es muy hermoso es que dice aquí que Él nos va a tomar por pueblo suyo. Por pueblo suyo. ¿Alguien quiere ser parte del pueblo del Señor? Porque mire, hermano, ese cuarto punto que dice que Dios los tomará por pueblo suyo, nos da derechos, nos hace partícipes de las bendiciones de Dios, nos da la oportunidad de ser protegidos por Dios. Todo pueblo de Dios tiene protección de Dios. Si yo soy un pueblo de Dios, Dios va a protegerme, Dios me va a guardar, sí, va a dejar que lleguen las batallas, que lleguen las contiendas, que lleguen las luchas, pero al final saldré victorioso. ¿Por qué Dios permite que tú entres a una lucha? ¿Por qué Dios envía a los enemigos a pelear contra ti? ¿Por qué Dios permite que tú puedas pelear contra esos enemigos? A ver, ¿por qué? ¿Qué busca Dios en ti al permitirte todo eso? Dígale a su hermano que yo me forme, que tenga formación, que tenga identidad, que tenga fe, que tenga crecimiento, que tenga un desarrollo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo cree usted o no? Pero no solamente lo voy a invitar a creerlo, búsquenlo en la palabra, por favor, para que vea todo lo que Dios quiere hacer para ti y por ti. Porque es bonito que yo te diga, a lo mejor Dios quiere hacer esto por ti, y tú digas, como que ya me ha abandonado mucho Dios y no miro por dónde me quiere ayudar Dios. El principal problema del pueblo de Dios es creer. ¿Alguien cree que el Señor hará cosas grandes en su vida? Híjole. ¿Alguien cree que el Señor hará cosas grandes en su vida? Amén, Señor. Mira, hermano, yo creo que todo aquel que dice, no, yo hasta no ver, no creer, está perdido. Está perdido. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que tú puedas ver y para que tú puedas creer? Pueden pasar muchos años. Y mientras estuviste perdiendo el tiempo, porque no veías lo que tú querías ver, no lo que Dios quería que tú vieras.
Y por eso se me hizo difícil y casi imposible creer. ¿Sí está conmigo aquí? A ver, pregúntele a su hermano, ¿qué quieres ver para creer? A ver. ¿Qué quieres ver para creer? Si ya le dijo que quiere ver. Si está usted con su hijo, si está usted con su hija, si está usted con su esposo, si está con su esposa, pregúntele, ¿qué quieres ver en mí para creer? Y acuérdense que estamos hablando de Dios. ¿Qué quieres ver en mí para creer en Dios? A ver qué le dice. ¿Sabe que hay muchos que dicen, es prácticamente imposible que fulano cambie? Cuando cambie él, yo voy a creer en Dios. ¡Wow! Fíjese qué condición para Dios. Si cambia este, creo en ti, Señor. No, hombre, Dios le va a decir, yo no te lo mandé, yo no te lo di, tú lo escogiste. ¿Por qué me pides a mí que lo cambie cuando tú lo escogiste? ¿O no? Entonces, ¿por qué decirle, si cambia él, creo en ti, Dios? No, hombre, no. ¿Qué te di yo para que creas tú en mí? Me voy a orar por fulano. Y si se levanta, es de Dios. No, hermano, no pruebes a Dios. No retes a Dios. Porque al hombre le es difícil creer en Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le es difícil creer en Dios? Porque no lo conoce. Porque no lo conoce. Tú y yo tenemos muchos años en el Evangelio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con Dios? ¿Cuántas veces ha experimentado la presencia de Dios? ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? Si hay alguien aquí que le ha hablado Dios, si hay alguien aquí que ha experimentado a Dios en su vida, ¿y eso no te basta para creer en Dios? Decía Sadrach, decía Abednego, esos tres jóvenes que, hermano, sentenciaron, decían, ¿saben una cosa? Si Dios me salva, o si Dios no me salva, para mí sigue siendo Dios, decía. Lo vea o no lo vea, sigue siendo mi Dios, decían ellos, hermano. Sigue siendo mi Dios. Por eso, qué importante es esto. Dios te quiere usar. Dios te necesita. Pero ¿hasta dónde me voy a dejar usar por Dios? ¿Hasta dónde? Mire, vaya conmigo a otro punto, mire. Éxodo capítulo 7, versículo 19. Mire, Éxodo capítulo 7, versículo 19. Mire cómo dice la palabra. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Amén. Fíjese, Dios le necesita. No me lo va a creer, pero hasta en eso tenemos que empezar a creer. Fíjese, Dios te necesita para protagonizar lo que vendrá sobre la nación. ¿Alguien cree que puede ser usado para eso?
¿Alguien cree que puede ser usado para eso? Porque mire, Dios le dice a su siervo Moisés, o el Señor le dice a su siervo Moisés: extiende tu vara. ¿Alguien tiene vara aquí? ¿Alguien tiene vara aquí? Gloria a Dios, amado. Hágame un favor, denle un pellizco al de al lado, diga: despierta tú que duermes, dígale. ¿Sabe qué impresionante, hermano? Es que el Señor nos ha dado una vara. ¿Cuántos lo creen? La vara representa autoridad. La vara le va a dar a usted la capacidad de guiar a alguien, a un pueblo. Por eso el Señor le dio una vara a los pastores. Dígale, no para que nos frieguen, sino para que nos guíen. Porque hay pastores que le agarran para darle a la oveja. Es para que lo guíen, para que lo guíen, para que lo guíen siempre adelante. Para que usted vea que eso representa autoridad y respaldo de Dios. Amén. Entonces fíjese cómo el Señor quiere que usted en este tiempo que estamos viviendo, usted extienda su vara. Que usted empiece a protagonizar los cambios que vendrán para bendición del pueblo de Dios. Dice aquí que hay que extender la vara sobre las aguas, le dijo ahí, ¿verdad? ¿Sí leyó? Dice sobre las aguas, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques y sobre los depósitos. Fíjese, 5 lugares donde hay que extender la vara. Déjeme decirle algo que no le va a gustar a los que nos oyen. Va a venir una debacle sobre los 5 ministerios de Dios. Porque ya cada quien le metió su agua propia en lugar del agua de Dios. Va a venir una situación fuerte en los ministerios. Porque ya no es la palabra de Dios. Ahora es la palabra de ellos la que se comparte. ¿Sabe qué tremendo es esto? Por eso dice: levanta tu vara de autoridad y dile: ya basta. Deje de estar diciendo lo que no está escrito. Deje de estar diciendo lo que saca usted de su ronco pecho. Tiene que venir un cambio. Porque eso es levantar tu autoridad contra lo que está mal dicho de la palabra del Señor. ¿O acaso esperamos que corran los ríos de sangre? Yo le pregunto, ¿espera usted que corran los ríos de sangre? Para que diga: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no le dije a fulano basta? Eso no es de Dios. Basta, esa palabra no es de Dios, es de usted. Yo le pregunto a usted, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros como nación? ¿Sabe qué tremendo es que cuando se levanta alguien, lo primero que miran en él es de dónde salió? Y cuando tú le dices a alguien que se considera grande, está mal, le dicen: ¿cómo tú? Que tienes 50 pelones, me dices a mí que estoy mal, que tengo 1000. No, algo está mal ahí. Tú estás mal, no yo. Yo le pregunto, ¿quién soportará más los latigazos? ¿Al que están corrigiendo o al que están apapachando? Porque al que están corrigiendo dice: ahí nos vemos. ¿Yo qué hago aquí? Allá me dicen: ven, te amo, así como eres, mugroso, apestoso, cochino, hediondo, adúltero, fornicario, ratero, ladrón, vicioso. Aquí te quiero. Y dice: Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es tolerancia. ¿Dios qué? ¿Perdón? Yo te pregunto, ¿es más fácil congregarme donde todo me lo consiente, a congregarme donde me exhortan a corregir?
Porque un día Dios te va a demandar a ti que no corregiste. Me va a demandar a mí por no decirte que corrigiéramos. Pero muchas veces nos gusta tomarnos el agua, hermano, por ejemplo, de un depósito. ¿Cuál es el agua de un depósito? ¿Cuál es el agua de un depósito? Usted va a comprar agua al depósito. ¿Qué tipo de agua le venden ahí? Cuando usted va a llenar sus garrafones al depósito de agua, para ver si me entiende. ¿Dónde le ponen su garrafón? Pastor, ahí en la llavecita, pastor. Bueno. ¿Y cuál es el proceso para que esa agüita llegue a su garrafón? Hay un depósito donde tienen agua. Y cuando usted, hermano, pone su garrafón ahí para que se lo llenen, ese depósito empieza a trabajar, empieza a reciclar su agua para echarle a su garrafón, ¿verdad? ¿Sabe que hay iglesias depósitos, ministerios depósitos, donde cada año le comparten lo mismo, donde sacan de su repertorio la enseñanza fulana de tal, porque se acerca el mes tal y hay que compartir nuevamente la enseñanza que corresponde a este tiempo? Yo le pregunto, hermano, siendo la Biblia un hermano, compendio de libros, 66 libros, hermano, 27 y los demás que le restan del Viejo Testamento, hermano. Mire, yo le pregunto, ¿de qué me sirven 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo si voy a reciclarle la palabra? ¿De qué me sirve tener tantos libros en la Biblia si le voy a estar compartiendo lo mismo? O lo que le escuché a Juan, o lo que le escuché a Pedro, o lo que le escuché a fulano. Dígame usted, ¿de qué me sirve? Si para eso está la palabra que dice que es viva y eficaz. Y si la palabra es viva, día con día, hay vida en ella. Todo es cuestión de que la agarremos y la leamos. Y habrá la vida que Dios tiene para nosotros. Por eso, mire qué importante es mirar que va a venir un juicio sobre todos esos lugares donde, hermano, donde se ha arrastrado con la palabra a la gente, hermano. Sobre esos ríos, hermano, caudalosos que han arrastrado y que han confundido y que han llenado a la gente con sus tolerancias, hermano. ¿Sí está conmigo aquí? Dios te necesita, dígale a su hermano, Dios te necesita para liberar a su pueblo, dígale. Para que le hables con la verdad a su pueblo, para que no guardes nada que no sea de Dios, sino al contrario, para que le hagas saber que tiene que haber cambios en su vida, hermano. Tiene que haber cambios en su vida, hermano. Somos un instrumento de bendición del Señor. Amén. Bueno, le voy a dar una más. Espero que no se enoje con esta, pero es que cuando se habla, dice mi apóstol, cuando se habla de feria a nadie le gusta, pero bueno. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice la palabra del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Fíjese, hermano.
Dios te necesita con un propósito, para que le hables al pueblo, para que le digas al pueblo, no lo que sale de tu corazón, sino lo que el Señor quiere que hagas. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Di a los hijos de Israel. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo está leyendo? ¿Si trajo Biblia o no trajo Biblia? Si no, mire, aquí dice. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Fíjese, ¿cuántos de nosotros, como pueblo de Dios, le hemos pedido al Señor, Señor, úsame para pedirle a tu pueblo que bendiga tu casa, Señor? ¿Cuántos le han dicho que le ponga en su corazón ser alguien que suba a pedir la ofrenda? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Porque es un compromiso con Dios? ¿O por qué? ¿Porque es un reto para usted el tener que darle a Dios? ¿O por qué pasa eso? Le pregunto. ¿Cómo poderle, hermano, ser de ejemplo a alguien? ¿Cómo poderle decir a alguien, dale al Señor, cuando yo no tengo por costumbre darle al Señor? Le pregunto. Úsame, Señor, ¿para qué? Para motivar a fulano o a fulana para darle al Señor, para que te den, Señor. ¿Cómo quieres que te use? Si quizá tienes un estorbo. ¿Cómo quieres que te use? Si quizá no es tu prioridad darme. Porque dice ahí, hermano, dice ahí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. ¿Sabe que las prioridades están aquí? En el corazón. Ahí están las prioridades para Dios. ¿Qué prioridad tienes para Dios? ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron, vámonos a la iglesia? Y dijo, usted, esta es mi prioridad. ¿O a cuántos tuvieron que ir a decirle, ya vámonos a la iglesia? La tuvieron que ir a despertar porque ya se le había hecho tarde. Oye, ¿qué no vamos? ¿No dijiste que íbamos a ir a la iglesia? Espérate tantito. Espérate. Deja que acabe la alabanza y nos vamos. Espérame. Yo le pregunto, ¿será que habrá prioridades para nosotros? ¿Será que nuestra prioridad es Dios? A ver, pregúntale a su hermano de al lado, a ti no te tuvieron que levantar, ¿verdad? ¿O sí lo tuvieron que levantar? Porque luego nos tienen que levantar, ¿qué le cuento? Luego nos tienen que decir, oye, ya es tarde. Y eso es algo que tiene que cambiar en nosotros. ¿Cuál es mi prioridad con Dios? Porque así el Señor verá cuál es mi prioridad. Y me usará el Señor, hermano. Dios necesita de ti. Pero Dios necesita que tú te dispongas a ser usado por el Señor. Dios quiere traer un cambio a tu vida. Pero tú necesitas decirle al Señor, Señor, úsame por favor. Por si tú no lo sabes, el Señor es un caballero. El Señor maneja valores. Y Él quiere que tú y yo participemos de esos valores y de esa caballerosidad. Dios necesita de ti. Para que el pueblo cambie, hermano, en muchos aspectos. Sobre todo en la dureza que hay
en su servicio. Dios necesita que tú le muestres al pueblo que el orgullo ya no es parte de ellos. Por el contrario, la mansedumbre y la humildad deben de caminar con el pueblo del Señor. Dios necesita de ti para que los que no conocen al Señor puedan tener un encuentro con el Señor. Hay algo muy importante y que es un punto que no puedo dejar fuera de esto. Dice la palabra que Dios necesita de nosotros para estar al pendiente de las cosas que son de la casa del Señor, para que se valoren y se respeten las cosas de la casa de Dios. Dios necesita que tú y yo le digamos a los que hacen el uso indebido de las cosas de la casa de Dios: eso no es correcto. Cuídalo porque es del Señor. Esto es para todos nosotros. Como pueblo de Dios, debemos de respetar todo lo que es de la casa de Dios. Tanto el mobiliario como los instrumentos del Señor. Todo lo que usted mira en este lugar es del Señor. No funcionamos para el mundo si no tenemos este medio de transmisión que es del Señor. Todo lo que hacemos en transmisiones en vivo, todo nos lo ha dado el Señor. Ha puesto vasos, ha puesto instrumentos para que desarrollemos todo esto. Pero todo es del Señor. El día que usted mire que alguien hace uso indebido de las cosas, dígale, por favor, cuida eso que es del Señor. Porque todo, aunque usted oye que yo le digo es del Señor, todo cuesta. Y por eso no hay nada como cuidar lo que nos ha dado el Señor. Así sea una silla. Porque sabe que hay gente que dice: ¿cuánto puede costar una silla? Se la pago. No es por lo que me cueste una silla, sino por la acción que se tiene, el menosprecio que se tiene sobre algo. Por eso es que quiero decirte en esta tarde ya: Dios necesita de ti para cuidar todo lo que pertenece a la casa del Señor. Todo. Oremos al Señor.